Ahí estamos. Hola, hola Salea. Bueno, voy a acomodar un poquito acá la cámara. No, ahora tenemos, vamos a admitir a Antonia. Hola Antonia. Hola. No sé si me ves. ¿Me ven ahí? ¿Me escuchan? Voy a poner el chat. Acá tenemos el chat, acá al costadito, para escribir. ¿Vieron? Cualquier cosita que querramos decir. Díganme si se me escucha, para ver si no estamos ahí hablando y no se escucha nada. ¿Me ven ahí? Voy a poner compartir pantalla. A ver. Ahí está. ¿Ahí me ven? Bueno, por ahí sale el perro. Vos, Chimuelo, callate, vamos a hacer la reunión. Callado, callado. Bueno. A ver. ¿Ahí estamos? Bueno. Supongo que se me escucha, ¿no? Acá dice que está grabando. Todos están Azalea y Antonia, presentes en la reunión hoy. Vamos a dar comienzo a este grupo de estudios de un curso de milagros. Y bueno, como no preparé ningún videíto, lo que hice fue poner acá de fondo, ¿no? De pantalla, compartir, con el curso, ¿no? El texto del curso, que es por donde vamos a empezar, que es la revelación, el tiempo y los milagros. Bien. Yo estuve buscando en el diccionario, ¿no? El significado de la palabra revelación, porque claro, cuando nos encontramos con esta palabrita, ¿no? De revelación con B corta, ¿no? No la revelación con B larga, que es ir en contra de algo, revelarse. El diccionario me dice que es el descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Obviamente que cuando conectamos con quien realmente somos, o sea, con Dios en nosotros, ¿no? Con el Cristo, se produce, como dice el curso acá, como lo vemos acá en el texto, ¿no? Yo se los puse acá por las dudas que alguno no tenga el curso para ir leyendo. Una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Y me estuve preguntando por qué dice esto, ¿no? El curso ahí. Es una suspensión completa, pero es temporal, porque recuerden que nosotros seguimos creyendo que estamos en el tiempo, y obviamente esta duda y este miedo se van a suspender en nuestra mente, pero solo por momentos, ¿no? No es que nosotros vamos a tener una revelación, ¿no? Y después ya no vamos a tener más duda y miedo, ¿no? Esta revelación yo la asociaría con cuando me doy cuenta, ¿no? Cuando reconozco quién soy realmente. Es ese sentir que tenemos todos de que realmente somos uno, de que estamos unidos a lo que somos amor. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere esta breve oración con la que se nos introduce en esta sección 2. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. Ese estado de amor, ¿no? Este amor que nosotros no experimentamos aquí salvo por atisbos, ¿no? Ese amor que realmente somos, no el amor de las películas ni de las telenovelas. Obviamente, ¿sí? Que es el estado de comunicación real que nosotros tenemos con Dios y sus creaciones. ¿Por qué se refiere a creaciones? Porque solamente se puede crear cuando estoy unido a Dios.
Si no, no existe la creación, no se da la creación. Estamos siempre en la fabricación, como dice el curso, ¿no? Y este amor, este estado de plenitud completa que nosotros parece que aquí hemos perdido, pero no es cierto, sino que creemos haberlo perdido, esta plenitud, es la que buscamos en las relaciones físicas, o sea, en otras personas, para sentirnos completos. Pero el curso me dice en la oración 3 que la proximidad física no puede proporcionarla, ¿sí? No podemos encontrar ese estado de plenitud y esa revelación en una proximidad física, ¿sí? Con otro cuerpo. Pero los milagros, me dice, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. Solamente el milagro, el cambio de percepción, cuando me doy cuenta de quién es el otro, es cuando puedo realmente unirme, ¿no? Sentirme en esa relación que es muy similar, ¿no? A el reconocer que somos amor, que somos uno. Hay un librito, ¿no? De Ken Wapnick, que se llama Los 50 principios del milagro, a ver si lo puedo abrir. Que Ken Wapnick, ¿no? Vieron que hace muchos gráficos, él hizo en sus libros y en sus conferencias, hacía muchos gráficos. Y bueno, acá este es el libro de los 50 principios del milagro. Este lo pueden descargar gratis de internet, si les gusta. También se puede comprar el libro, ¿no? Está, el grano de mostaza lo vende. Este estuvimos haciendo en los otros directos, donde hablamos de los 50 principios del milagro. Pero esta es la introducción del libro. Y acá Ken Wapnick dice que el milagro no tiene nada que ver con lo externo. Y la razón principal de que así sea es que no hay nada externo. Y esto es lo que a nosotros nos cuesta mucho llegar a integrar, ¿no? Cuando comenzamos el estudio con el curso y bueno, y a medida que avanzamos, ¿no? Porque parece que sí, que lo entendemos, pero resulta que esto de poder experimentar que no hay nada externo a nosotros, a nuestra mente, a lo que somos, es un poquito dificultoso. Fíjense en el cuadrito él pone acá causa y acá pone efecto, ¿no? Ahí voy a admitir a Dan Eisen. Ahí está, ahí entró Dan Eisen. El curso de milagros me dice que toda la causa, siempre toda causa, ¿no? Es la mente. Y nosotros ahora como tenemos la mente invertida, creemos que el efecto es la causa y la causa el efecto. Creemos que nuestra causa es lo que sucede afuera de cómo nos sentimos. Y el curso me hace una incursión, ¿no? Muy, muy detallada, ¿no? En el que me va haciendo ver que la causa siempre es la mente. Y que esta mente, como se cree dividida, puede decidir elegir con el ego o con el espíritu. Por eso acá ven que la mente equivocada, ego, separación, culpa, magia, y la mente correcta, Espíritu Santo, milagro, perdón, curación. De acuerdo a la decisión que tome en mi mente, es el efecto que vamos a ver fuera, ¿sí? Vamos a ver, si elijo con el ego voy a ver un mundo de cuerpos y problemas que tienen que ser solucionados. Y si elijo con el Espíritu Santo, voy a ver muchas oportunidades de perdonar, siempre que me una al Espíritu. El fundamento metafísico básico del curso es que no hay mundo afuera de nosotros. El mundo solamente es la proyección de lo que está en el interior de nosotros, lo cual significa que el asunto central siempre se encuentra en el puntito que aparece en el lado izquierdo de la gráfica, este puntito mente, y que representa la mente. Esta proyecta sobre el mundo lo que tiene en su interior, y el mundo incluye no solamente la totalidad del mismo, el universo, sino también el mundo de nuestros cuerpos personales. Esto significa que el problema jamás es lo que está fuera de nosotros, aquí en el mundo. El problema es siempre lo que está en nuestras mentes, y como es allí donde radica el problema, es allí donde debe buscarse la respuesta. Esta respuesta es el milagro, ¿sí? Recuerden que siempre el curso usa el milagro como opuesto a ego. El ego y el milagro son opuestos.
Obviamente que cuando estoy desde el ego, o sea, estoy desde la separación, creyéndome que soy esta, estoy en el ego, no estoy en el milagro. El milagro solo se produce cuando yo puedo unirme al otro y darme cuenta de que el otro y yo somos el mismo. Bien, la revelación te une directamente a Dios, pero los milagros te unen directamente a tu hermano. Si nos ponemos a pensar un poquito, cuando yo me uno a mi hermano me estoy uniendo a Dios, porque estoy reconociendo a Dios en mi hermano. Entonces, más o menos, ¿no? Por más que acá hagan una diferencia, sabemos que en realidad es lo mismo, pero ese estado de revelación que podemos tener por momentos, siempre nos une directamente a Dios. En cambio, los milagros nos unen a nuestro hermano. Pero más adelante, en la oración 7, me dice, ni la revelación ni los milagros, a ver, voy a admitir a Giovanni. Ahí está. Ahí te di el ok, Giovanni. Voy a volver otra vez al curso. Estamos más o menos acá, por la oración 7. Digo para los que... A ver. Ah, qué lindo, acá en este texto no tiene el numerito. Bueno, no tiene el numerito 7, está diferente. Pero bueno, ustedes si están con el texto del curso adelante se van a dar cuenta. Vamos por esta parte. Acá, ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos experimentan en ella, ¿sí? El darme cuenta siempre tiene que ver con la conciencia. Yo cuando tomo conciencia es cuando digo me doy cuenta. Por eso dice que ocurren ahí, en la conciencia, pero no emanan, no salen de ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira, ¿sí? La conciencia es el estado que induce a la acción, es cuando me doy cuenta, ¿sí? A lo que me lleva a actuar, no actuar en la forma, sino a decidir, ¿sí? Aunque no la inspira, la conciencia no inspira los milagros. Eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. Según lo que yo quiera creer, es lo que voy a ver, ¿no? Esto lo dice varias veces el curso. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. Es decir, si tuviéramos una revelación de Dios en nosotros, yo por más que quisiera contársela a Antonia, a Salea, a Danais, a Jesús o a cualquiera, ¿no? Otra persona, no podría. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. O sea, no podemos describir la revelación con palabras. La revelación induce solo a la experiencia. Por eso el curso este apunta a que tengamos una experiencia de Dios. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta, ¿no? De cómo voy a percibir, porque siempre el milagro es un cambio de percepción, al otro. Por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. No se nos puede forzar a que nos liberemos del miedo. Pero el milagro hace que el miedo se deshaga. La revelación es literalmente inefable. Inefable quiere decir que no puede ser descrita con palabras, ¿no? Porque es una experiencia de amor inefable, o sea que no puede ser descrita con palabras. Y después de hablarnos de esto de la revelación y de los milagros, nos comienza a hablar de la reverencia, ¿no? Ustedes saben lo que es la reverencia, ¿no? Sabemos lo que es reverenciar a otro. Y fíjense qué claro, ¿no? Que está acá, y esto lo tenemos que tener bien en cuenta cuando estudiemos el curso, cuando lo compartamos con otros, ¿no? Que la reverencia se debe reservar solo para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente, ¿sí? Yo puedo estar en reverencia solo ante Dios, ante esa experiencia.
del amor de Dios en mí. No es una reacción apropiada hacia los milagros, porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno, de rango inferior, se encuentra ante su creador. Por eso, ante Dios, puedo tener esta reverencia, esta actitud interna de reverencia, pero no hacia otro, ¿sí? Porque, fíjense, es uno de rango inferior que se encuentra ante su creador, que es superior. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia, ¿no? O sea, entre nosotros, unos a otros, no debemos reverenciarnos, ¿sí? Porque si no yo ya estaría diciendo que alguien es superior o inferior a mí, o que yo soy inferior o superior a otro. Unos por los otros. Pues la reverencia implica desigualdad. O sea, ya si yo creo que el otro es otro al cual yo debo ya sea admirar o criticar o subestimar, estoy estableciendo una desigualdad. Ya estoy diciendo que el otro es otro. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Y fíjense en que ahí Jesús ya nos está diciendo bien claro que él, Jesús, el que dictó el curso a Helen Schuckman, perdón, me tomé un poquito de agua, es un igual que nosotros. No tenemos que tenerlo a Jesús como que es distinto que yo, que tú, que ustedes, ¿no? Que nosotros. No, él es igual, por eso no hay que reverenciar a Jesús. Acá lo dice bien claro. Un hermano mayor merece respeto, obviamente que un respeto sí nos está pidiendo, ¿no? Por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. Fíjense, él siente devoción por nosotros. Por eso nos pide esa misma devoción por él, pero en una actitud de igualdad, de hermandad, ¿no? No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. Ven, acá lo deja bien claro. Ese estado de conciencia que alcanzó Jesús está latente en nosotros, o sea que todos lo podemos alcanzar. Más que nada experimentar, porque ya es que lo tenemos, pero no somos conscientes, ¿no? Y ya en el párrafo 4 nos dice, nadie viene al Padre sino por mí. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo, y el tiempo no existe realmente. Porque el curso nos instruye, ¿no?, a lo largo de todas sus páginas, en que Jesús es nuestro maestro, ¿sí? Pero lo que nos quiere decir el curso, ¿no?, si uno va adentrando un poquito más en su estudio, es que Él es el símbolo de nuestro maestro interno, ¿sí?, del Espíritu Santo, esa voz que habla por Dios en nosotros. No es que sea un otro diferente, al cual yo tenga que recurrir a pedirle cosas. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. De esto también tenemos que tener en cuenta, ¿no? El eje vertical es el que me conecta directamente con Dios, y el eje horizontal es el de aquí, ¿no? El de la línea de tiempo en el que nos experimentamos aquí en el mundo. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión, y lo pone con comillas, es como una palabra que utiliza, ¿no?, para expresar. Yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar. Yo salvo esa distancia,
por ser tu hermano mayor por un lado y por el otro por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación, que completo porque formo parte de ella. Acá Jesús lo está diciendo clarísimo, Él forma parte de la filiación igual que nosotros. ¿Sí? Esto, Él, vuelvo a repetir, nos está diciendo que Él siente la misma devoción por nosotros que nosotros por Él. Bien. Entonces, tal vez esto parezca contradecir la afirmación, yo y el Padre somos uno. Pero esa afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. Y fíjense, Él interviene en este proceso, ¿no? Por eso dice que son indirectamente inspiradas por Él, porque Él está más próximo al Espíritu Santo que nosotros, porque bueno, nosotros ya sabemos cómo estamos aquí, ¿no? Y entonces nos ayuda cuando estemos listos para recibir esta revelación. De esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. Acá lo está explicando, bueno, claro, ¿no? La revelación no es recíproca, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. Solo Dios se me puede revelar a mí. El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la filiación parece requerir un tiempo casi interminable. Claro, si estando aquí decimos, uy, cuántos que tengo que perdonar, cuántos milagros que tenemos que hacer, pareciera, ¿no? Parece interminable en el plano horizontal. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. O sea, cuando se produce un milagro hay un colapso del tiempo, ¿no? Es cuando me uno, me di cuenta, ¿sí? Tuve esa comprensión de la que hablamos siempre. Esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. ¿Sí? O sea, el milagro no solo me beneficia a mí, sino a los otros, o sea, a todos. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo, voy a cerrar acá, entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. ¿Sí? Es todo como que sucede al mismo tiempo. Porque obviamente que el tiempo no existe, pero nosotros sí creemos, ¿no? El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Miren lo que nos dice acá, ¿no? En un instante se puede sanar algo que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe en lo que se basa en mí. Todo milagro sucede cuando yo tomo conciencia que ese otro que está allí soy yo, como mente, ¿no? Somos el Hijo de Dios los dos, no que yo haga un milagro en el otro, o solo un milagro en mí. Eso es imposible. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal
más amplia. Obviamente, la secuencia temporal más amplia es en la que nos encontramos todos ahora, ¿no? Nosotros queremos vivir en el mundo del espacio y del tiempo. Eso no significa que los milagros no vayan a acortar el tiempo. Acá en ese otro librito, ¿no?, de Wapnick, donde habla al principio, ¿no?, sobre el milagro, porque después se introduce los principios de los milagros, que no empezamos por ahí, porque ya lo hicimos en los otros directos, ¿para qué otra vez vamos a hacer? Dice, la mejor definición de qué es un milagro es entonces que este es la corrección de un pensamiento erróneo o de una percepción equivocada. Y por lo tanto un curso de milagros jamás abogará porque usted haga algo que cambie su conducta. Y esto lo tenemos que tener bien claro a lo largo del curso. Yo siempre me río, ¿no?, y hago la asociación con que nosotros cuando no estudiábamos el curso y creíamos que todo era muy real y que Dios, bueno, era otro, que siempre fuimos criados o fuimos adoptando las creencias de que parecía que Dios nos estaba mirando, ¿no? Siempre Dios me está mirando. ¿Cómo me porto? A ver, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estoy siendo buena persona con el otro? ¿No? ¿Qué le dije? Bueno, todas esas cosas. Fíjense que acá en esta oración las tenemos bien, bien claro, que es solo la corrección de un pensamiento erróneo o una percepción equivocada. Eso es lo que corrige el milagro, mi percepción, pero no la percepción de mi personaje, ¿no? La percepción de mi mente, porque siempre la causa es la mente. Entonces, se produce el milagro porque mi percepción cambia. Entonces, donde allí veía separación, odio, ataque o lo que sea, ahora voy a ver se refiere a entender, a interpretar, ¿no?, a comprender, ya, interpretar con Jesús, ¿no? No interpretar con el ego, ¿no? Voy a poder comprender que yo estaba equivocado en mi manera errónea de percibir. Eso es el milagro. No es que va a ocurrir algo wow, ¿sí?, algo estupendo y no sé qué. Y esto es bueno que lo tengamos en cuenta a lo largo del estudio del curso. Y en el otro curso vieron que estamos haciendo de Antonio Bley, de la autorrealización. Antonio Bley lo dice muy claro. Nuestro reencuentro con Dios, o sea, esta revelación, ¿no?, de la que estamos hablando hoy, no es algo, wow, ay, ahora veo nubes rosas, los pajaritos eran verdes y se los veo violetas, ay, las luces de colores, porque el ego tiene una parafernalia con eso. No. Es un estado de paz interna. En mi mente hay paz, no hay ataque, ni un solo pensamiento de ataque. Eso es sentirme unido a todo. No que nos vemos todos danzando, que estamos en el cielo, que tiramos cohetes de colores, no es nada extraordinario. Y es muy bueno que lo veamos así, porque acá, en el mundo en el que creemos que estamos todos, yo debo experimentarme como lo que creo ser. Yo creo ser este cuerpo, ¿no? Tener un cuerpo y relacionarme con otros. Y ahí está toda la maravilla del curso. No en que estemos en un estado platónico de que, ay, todo es amor. Eso no es el curso de milagros. El curso de milagros me va a llevar, cuando ya esté listo, ¿no? Porque mi mente realmente ya deshizo todo miedo, toda culpa, en mi mente, no en mi personaje, en mi mente. Entonces me voy a unir a lo que soy, porque ya me di cuenta, ya alcancé la expiación, sé quién soy. Ya está. No es nada maravilloso. Y mientras tanto sigo siendo una persona normal, relacionándome en un mundo que no existe, pero que yo creo que sí. Entonces, yo tengo que cambiar el espacio desde donde percibo el mundo ahora, pero no que me tengo que aislar del mundo y ahora ser alguien especialmente espiritual y estudiante de un curso de milagros, no, al contrario,
creo que nos tenemos que acercar más a los demás, porque ya nos vamos dando cuenta que son nosotros, que somos el mismo. Pero ser el mismo no quiere decir, como muchos interpretamos, entonces, no, ay, sí, no, él es el mismo que yo, somos todos los mismos y no veo nada. No, no, no. Esto se trata de justamente experimentar esto, que a pesar de que es un sueño en mi mente, yo lo viva desde quien soy. Entonces, ahí voy a ser la luz del mundo, ¿sí? Que le da luz y paz a todas las mentes. Porque yo me estoy experimentando desde ese estado, sin importar lo que haga mi personaje. No importa lo que haga el personaje va a actuar de acorde a como esté mi mente. Eso es inevitable. Es así. Pero no estoy pensando en la conducta del personaje, que a ver cómo tengo que ser. Ay, a ver, ahora me voy a portar así. Ay, voy a escribir estas palabras bonitas. Ay, a ver cuánta gente me sigue, cuánta gente me alaba. No, no, esto es justamente sacarnos todo eso de ser especiales, de creer que soy mejor que otros, de que yo me lo sé el curso y el otro no. En realidad todos no sabemos el curso de milagros, porque el curso lo escribimos nosotros, porque Jesús me está diciendo, vos sos igual a mí, ¿sí? Entonces, lo mejor que podemos hacer es trabajar sobre este especialismo, ¿no? Pero especialismo que me diferencia del otro, que me hace creer que yo puedo ciertas cosas que otros no pueden hacer aquí. Aquí todos podemos hacer lo mismo. Y cada vez que yo vea que hay otro ahí que parece que no puede hacer lo mismo, que yo creo que sí puedo y el otro no, que me dé cuenta que me estoy separando, ¿sí? Y que estoy en el ego, que no va a haber ningún milagro ahí, ni puede haber ninguna revelación. Es más, yo no me puedo unir a Dios mientras yo tenga algún hermano aquí a quien odie, tema, ¿sí? A quien critique, a quien juzgue. Eso es toda una falacia, es algo que me estoy imaginando. Porque, como decimos siempre, si estamos aquí en un cuerpo, es porque, como dice Ken Wapnick, aún no somos buenos. Si no, no estaríamos en un cuerpo. Entonces, el reconocer, el ser humildes, ¿no? El darme cuenta que realmente no sabemos, es lo que nos va a permitir ser enseñados, ¿sí? Y que toda esa luz entre en mi mente. Mientras tanto, hay mucho trabajo que tenemos que hacer, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que todo el trabajo esté hecho porque ya no vamos a estar más aquí. Estemos aquí, hay mucho para aprender, para desaprender, para poder aprender, ¿no? Bueno, no sé si ustedes me quieren hacer alguna preguntita y quieren que charlemos un poco, porque estaría bueno, ¿no? Ya que tenemos este medio, ¿no? De compartirnos así, de que podamos preguntar y podamos hablar aquí, ¿no? Está bueno porque obviamente que siempre hay preguntas para hacernos. No sé, el que quiera preguntar, pregunte. Y le damos el micrófono. Porque yo acá estoy con este coso abierto. Es como que cuesta un poquito entender esto de la sala de la conferencia, pero bueno, más o menos voy entendiendo. Si alguien quiere, ¿cómo es? Hablar, me dicen que venga acá, me aparecen unos cositos, estos iconos, que yo puedo, ¿cómo es? Darle le toco acá en el microfonito, me levantan la manito, o me dicen, y hablamos. Porque estaría bueno, ¿no? Que no hable yo sola como un loro acá. Como los directos, vieron que hablo sola como un loro. Nadie me contesta. Bueno, mientras alguien se anime a hablar, se va animando a hablar, a preguntar algo, lo que queramos saber. En este librito de Ken, ¿no? Que habla sobre el milagro, ¿no? Dice, porque acá habla de
un artículo que parece que se publicó en el New York Times hace alrededor de un mes, dice, ¿no? En 1984 estamos hablando, ¿no? En el cual me citaron al revés, dice Ken Wapnick. La cita decía que usted debe cambiar su conducta y eso cambia su mente. Yo estoy seguro de que les dije todo lo contrario por teléfono, que el cambio de pensamiento correspondiente cambia su conducta. Esto no significa, dicho sea de paso, que el curso muchas veces no abogue porque usted haga algo para cambiar su conducta. Todo lo que este quiere decir es que usted no crea que al cambiar su conducta ha cambiado el problema, ¿sí? Que no creamos que porque ahora hablo suavecito, ¡ay, qué buena soy estudiante del curso! Y estamos hermanito, hermanito, que Dios te bendiga, somos uno, somos amor, y estamos todo el día así. Eso hace que el problema que está en mi mente se haya solucionado, en absoluto. Ya me va a salir por algún lado, yo siempre digo, como dice Jorge Lomar, no digas nunca yo ya, ¿vieron? Porque yo ya alcancé todo, yo ya me lo sé todo, porque te va a venir una, tácate, que te va a pegar así, ¡pum! ¿Bien? Y te vas a dar cuenta que no estabas en ningún nivel 480 ni 1900. Estás donde tenés que estar. Y no hay que preocuparse por dónde creo que estoy, porque bueno, mira, todos creemos que estamos acá. Así que, ¿sabés dónde estás? Acá, mira, yo estoy sentada en esta silla. No preocuparme por el estado en el que está mi mente. Si el mundo me lo muestra todo el tiempo, mis relaciones me lo están mostrando. O sea, no hay que preguntar mucho, es solamente observar y estar atentos y nos damos cuenta enseguida. Pero esto no es para alcanzar algo, para superar al otro, no es una carrera contra Dios. El curso de milagros no es a ver quién llega primero. No, si vamos todos juntos, si no hay nadie más que uno. Pero bueno, hay muchos que interpretan el curso así y estamos perdiendo el tiempo porque la verdad que no estamos haciendo nada. Bien, entonces, este podría ser un paso útil hacia el cambio de un problema, pero el problema básico no está fuera en el mundo o en el cuerpo, está en la mente. Esta idea, por supuesto, es absolutamente esencial en todo lo que enseña el curso y en todo lo que habremos de hablar, ¿no? Porque acá después empiezan a hablar sobre los principios de los milagros. Esta idea es absolutamente esencial en todo lo que enseña el curso y en todo lo que habremos de hablar. Lo leí dos veces lo mismo. Esto es esencial para entender qué es el milagro. La definición más sencilla del milagro es que esta es la corrección de cómo percibimos o de cómo pensamos. Vamos a hacer un ejemplo, ya que nadie quiere hablar. Por ejemplo, estoy hablando por WhatsApp con alguien. Vieron que hoy en día todos estamos con el WhatsApp todo el tiempo, ¿no? Bien. Si ustedes observan su mente, porque estamos ahora estudiando el curso y es como que cada vez estamos más conscientes de lo que pensamos. Entonces, fíjense que ustedes, si actúan desde el espíritu, o sea, desde quién son, o sea, desde quién soy, ¿sí? O sea, desde mi ser. Yo no estoy pensando lo que le voy a decir al otro en el WhatsApp y estoy armando un argumento, a ver qué le digo para quedar bien. Ay, la verdad, cómo me hincha los cocos, la verdad que no sé qué corno decirle. Todos esos pensamientos que nos vienen, que son pensamientos de ataque, que en realidad estamos percibiéndolo así al otro. Yo en la conducta, ¿sí? Le puedo decir cualquier cosa bonita, que suene linda, pero yo no tengo que estar atento a la cosa bonita que le dije. Y, ay, qué bien que quedé. Soy la santa hija de Dios. No. Yo tengo que estar atento a todos esos pensamientos que me vinieron mientras yo conversaba por WhatsApp, o estaba en el Facebook ahí, poniendo un comentario, ¿no? Todo eso que me viene, eso es lo que tengo que perdonar. Porque siempre me estoy perdonando a mí, porque los pensamientos, ¿de dónde salen? ¿Quién percibe? ¿Quién se da cuenta? Yo. ¿Bien? El otro no está pensando yo estoy pensando en mí. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy haciendo esta actividad mental todo el tiempo, y me doy cuenta,
Ahí me doy cuenta con qué maestro estoy. Es sencillo. Siento paz, me doy cuenta que esas palabras vinieron de una parte de mi mente que no es este personaje, y que realmente esto que salió habló de unidad y realmente tuve una verdadera comunicación con el otro, ¿sí? Que me di cuenta ahí que es mi hermano, ¿no? Que le digo hermanito, hermanito, bendiciones, bendiciones, pero por dentro soy un volcán en erupción, o estoy tenso, tenso. ¿Bien? Todas estas cuestiones son las que tenemos que observar, porque ahí es donde vamos a pedir el milagro, invocar el milagro, porque realmente yo estoy pensando que soy otro distinto que mi hermano y al mismo tiempo me estoy atacando. A pesar de que yo creo que estoy atacando al otro, siempre me estoy atacando a mí. Porque mi mente inconsciente, ya saben que no sabe que hay muchos, solo cree que hay uno. Y entonces, el ser conscientes de esto nos va a ayudar mucho, porque es el primer pasito, ¿sí? Estar atentos a la mente. Una de mis líneas favoritas en el curso, que en realidad es la definición perfecta del milagro, aunque en la misma no se usa la palabra milagro, dice que el más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. ¿Sí? Esto no significa que en la forma, ahora ya con ese que me odiaba, ahora nos andamos a los abrazos y a los besos, sino que significa que ya pienso en ese hermano, en ese que yo creo que es otro, y yo ya no siento odio, siento amor. Y el amor verdadero solo se puede sentir en el presente. ¿Bien? En el presente. Me doy cuenta que ya no tengo nada que perdonar. Alguien a quien odiamos, ya que el odio es la manera de percibir del ego, se convierte en alguien a quien amamos. Y esa visión de amor nos las ofrece el Espíritu Santo. De lo que hablamos es de dos maneras distintas de mirar al mundo, y más específicamente de mirar las relaciones en nuestra vida. Una es la manera de mirar del ego, que es la forma de ver más y más separación, ira, culpa, la cual justifica nuestra ira y hace real la enfermedad aquí en el cuerpo. Todas estas percepciones realmente refuerzan la premisa básica del ego de que estamos separados de los demás y de Dios. La corrección para esto es cambiar de la forma de mirar del ego a la del Espíritu Santo. Y ese cambio del ego al Espíritu Santo es el milagro. La palabra idéntica para ese proceso de cambiar de las percepciones del ego acerca de alguien a las del Espíritu Santo es el perdón. Aquí le llamamos perdón, ¿no? El curso le llama a este mirar de otra manera, por eso en las lecciones nos encontramos, ¿no? Quiero ver de otra manera, por encima de todo quiero ver de otra manera. Esto se trata de cambiar nuestra percepción, ¿sí? No de llegar a ser buenitos personajes. Vas a ser buenito personaje, porque tanto vas a practicar el perdón, que vas a ser pacífico, porque ya no hay ataque en tu mente, entonces no vas a atacar en la forma, es obvio. Pero no que te centralices en dejar de atacar en la forma. Decir, ay, hoy no voy a juzgar, hoy no voy a juzgar, hoy voy a ser bueno, hoy me voy a portar bien, porque no es así el camino, ¿sí? Dios no te está mirando, porque Dios sos vos, está en tu mente. Bien, entonces esto es querer mirar con Dios, que el curso le dice con el Espíritu Santo, ¿no? Quiero ver hoy todo como Dios lo vería, eso quiero. ¿Sí? Espíritu Santo, ayúdame a ver como tú ves. ¿Bien? Y después no juzgo si miré bien. Ay, lo habré hecho bien. A ver, voy a hacer una evaluación de cómo me comporté hoy a lo largo del día. Ay, al mediodía, sí. Al mediodía yo tenía ganas de mandarlo a freír churros a mi marido, pero me contuve. Ay, qué bien, fui buena. No, lo que hiciste es reprimir. Reprimiste todo tu odio. Entonces,
la máscara, el disfraz, estuvo muy lindo. Sí, 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 seguiste la obra de teatro. Pero no perdonaste. No. Perdonar implica que yo me doy cuenta de todo el odio que me viene porque mi marido está masticando la comida y hace ruido y a mí me pone de los pelos. En realidad no estoy enojada porque él haga ruido cuando mastica. Nunca estoy disgustada por la razón que creo. Pero eso a mí me causa una cosita acá, una cosita me da. ¿Bien? Una bronquita. Bueno, eso es lo que hay que perdonar. Que yo me estoy separando del otro ahí. Bien, aunque sea una cosa tontita como eso, que me molesta que el otro mastique. Esa es ira que hay en mi mente. Si yo la sigo reprimiendo y me hago el bueno afuera y estoy, ay no, no le voy a decir nada. No, no, porque si le digo, encima me hago la película, él se va a enojar y me va a decir así, entonces yo le voy a decir así. Ahí es donde tengo que parar, darme cuenta que realmente estoy pensando con el ego, ahí admití a no sé quién. Bueno, le di la bienvenida a no sé quién porque no llegué a leer el nombre, pero bueno, creo que entró. Y ese darme cuenta, ¿sí?, de lo que estoy sintiendo es el primer paso del perdón. El que tome conciencia y acepte en mi mente que yo estoy sintiendo esto que siento. Bien. No tiene nada que ver con el otro, sino siempre conmigo. O sea, está en mí. No con mi personaje, ¿no? En mi mente. Entonces ahí me voy a dar cuenta que realmente, ¿sí?, la que me estoy perdonando soy yo siempre. No tiene que ver con el otro. Aparenta que tiene que ver con el otro, pero siempre tiene que ver conmigo, porque lo que percibo soy yo. Entonces, ahí voy de vuelta, a ver, ahí puse admitir. ¿Habrá entrado? Bueno, estamos acá que admitimos, y no, bueno, no sé. Yo toqué admitir. Bien, entonces, me doy cuenta, ¿sí?, de que el conflicto está en mi mente, y ahí comienza el perdón. Cuando yo pido ayuda para ver a ese que creo que es otro de otra manera, porque estoy proyectando todo mi odio en esa imagen. Y ahí comienza el trabajo del perdón. Por lo menos al principio, tomar conciencia de este sentir y estar muy ubicada en el sentir y sentir todo lo que haya que sentir. ¿Sí? A veces confundimos las cosas de Dios, ¿no?, y del curso, con que yo tengo que estar todo el tiempo haciendo Om, meditando horas y horas, y estar conectada con lo divino, ¿no?, y con Dios y todo esto. ¿Y en las relaciones qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa cuando yo me enfrento todos los días a situaciones que me irritan, que me molestan? Cosas que yo considero que no deberían estar pasando y están pasando. Si no, no estoy expresándome, no estoy viviéndome. O sea, ¿qué estoy haciendo? Bueno, ya estamos muertos, ¿no? Porque en realidad el cuerpo no tiene vida. Pero por lo menos vamos a usar el cuerpo como un instrumento de expresión de Dios. O sea, ser un canal abierto significa que todo está puro, está limpio, para que yo pueda expresarme desde ese lugar. Pero si yo veo que sigue habiendo rechazo en mi mente, que sigue habiendo situaciones que me molestan, que sigue, todavía no estoy viendo a Dios en todos, ¿sí? Y por eso no me tengo que sentir culpable. Al contrario, mejor agradecer que me doy cuenta, ¿sí? Y no que me creo que ya soy un guay resuperado. Ay, sí, ya me lo sé todo. No, porque no sabemos lo que viene a la vuelta de la esquina, ¿sí? Hoy podemos tener un día de paz muy bonito, ¿sí?, de conexión extrema. Y después resulta que al otro día me levanté con un odio, con una bronca, ¿sí?
ahí me doy cuenta, ¿no? Que todavía hay mucho trabajo por hacer. El Espíritu Santo me está diciendo, camino largo, me dicen. Camino largo. Bien, no importa en qué parte estemos del camino. No importa si estas palabras del curso, no sé si hoy con lo que hablamos habremos aclarado algo intelectualmente o no. Importa que realmente esto llegó, que nos sentimos, que pudimos conectar con esta pequeña sección y pudimos interiormente, ¿no? Tener una pequeña comprensión interna de lo que me está hablando acá el curso a través de sus páginas. Que recuerden que parece que fue Jesús, pero lo escribimos todos, porque acá lo está diciendo bien claro, yo soy igual que vos, ¿sí? Si yo creo que Jesús es otro, me estoy separando de él. Y eso hay que tenerlo muy, muy claro a lo largo del estudio del curso, si no, vamos a fallar, ¿sí? Igual después lo vamos a ir viendo más adelante, porque bueno, siempre estudiando con Ken Wapnick vamos a aprender el curso bien, ¿sí? Bueno, acá, yo no sé, porque resulta que yo les cuento, esto nos dura 45 minutos, yo no tengo la menor idea de por cuánto vamos, porque acá dice 8:50. Pero bueno, hasta ahora no me dijo nada el coso acá. Siempre me avisa, me manda una notita ahí que ya se terminó, pero hasta ahora no me dijo nada. Igual si no más de una hora no vamos a hacer para no interrumpir las actividades de todos, porque todos tenemos aparentemente cosas que hacer aquí en el mundo. Fíjense en que acá, en esta partecita, ¿no? Él dice, es cuando perdonamos que nuestros problemas se sanan. De modo que podemos decir que las palabras milagro, perdón y curación representan el mismo proceso. ¿Sí? El curso usa estas palabras, pero nos está explicando que es lo mismo, perdón, milagro y curación. Por lo tanto, podemos ver que el milagro es la respuesta al problema, que es la culpa. Y podemos definirlo mejor aún al decir que toda la culpa se origina en la creencia de que estamos separados. Si yo no me creyera separada, bien, que soy esta y que el otro es otro, no habría culpa, no sentiría culpa. Así que estas dos palabras, separación y culpa, también son sinónimas. Culpa, separación. La otra vez escuchaba a Susana Ortiz que explicaba que culpabilidad es lo mismo que cuerpo. Culpabilidad y cuerpo son sinónimos. Si yo no creyera que soy este cuerpo, no sentiría culpa. Cosa muy diferente es darme cuenta de que tengo un cuerpo, porque estoy identificada con este cuerpo, pero que no soy esto, que es algo, una sutil diferencia. Obviamente, el curso me dice, no soy un cuerpo, pero no es por eso que yo tengo que negar mi cuerpo, sino que darme cuenta que solamente este cuerpo es un instrumento que utilizo para expresarme aquí. Pero no soy esto, pero sí tengo un cuerpo. ¿Bien? Si yo me identifico solamente con este cuerpo y creo que soy y que dentro de este cuerpo es donde está la mente, el espíritu, el alma y todas esas cosas que nos creemos, y que soy yo. O sea, el problema es yo, bien, y que vos sos tú, diferente de mí, bien. Obviamente que en la apariencia de las formas, tenemos diferentes formas, sí, las formas son diferentes. Pero en el contenido de la mente somos el mismo. ¿Bien? Ahí es donde hay que trabajar el soy el mismo. No, que ando a los abrazos y somos el mismo, y le digo al otro, ay, yo soy tú, te amo, cómo nos amamos. Porque lo puedo decir, no está mal, pero realmente lo siento, realmente, o lo estoy diciendo como un speech, un eslogan, porque está de moda, el New Age. Ay, todos nos amamos. Eres amor, me quedo ahí. No estoy haciendo ningún trabajo. Si me quiero seguir engañando,
Puedo seguir haciéndolo todo el tiempo que quiero. Pero realmente, si no descubrimos que primero tengo que alcanzar mi unidad como yo, como lo que soy, mi unidad interna, psicológica, o sea, primero pedir la expiación para mí misma, ¿bien? No voy a llegar nunca a conectar en ese todos somos uno real. Va a ser una ficción, va lo que estamos haciendo acá, una ficción. Entonces, el trabajo siempre es individualizado en el sentido de que el currículo es separado y diferenciado del otro. Yo tengo que abocarme en mí, en lo que está pasando en mí, para después poder conectar con el Dios en todos, ¿sí? Si no, no voy a poder hacer esa conexión. Me puedo engañar. Ya saben que el mundo del engaño es este, ¿bien? De la ilusión. Pero estaría bueno, ¿no?, que estudiáramos el curso desde ahí, porque desde ahí es sanador. Desde el negar todo y decir todo, ay, todo es una ilusión, no hacemos nada. Solamente seguimos engañando. ¿Para qué? Para eso me voy a hacer, qué sé yo, otras prácticas, para ser más especial. Bueno, entonces podemos ver que el milagro es la respuesta al problema, que es la culpa, y podemos definirlo mejor aún al decir que toda la culpa se origina en la creencia de que estamos separados. Y acá le preguntan, ¿no? ¿Se refiere al perdón de sí mismo y luego al de los demás? Y que Waprick le responde, el proceso básico del curso es que nos perdonamos a nosotros mismos al perdonar a los demás. De manera que técnicamente usted perdona a alguien y eso correspondientemente lo capacita para perdonarse a sí mismo. En nuestra experiencia el proceso es recíproco. Mientras más puedo perdonarlo a usted, más perdonado me siento. Mientras más perdonado me siento, más fácil me resultará perdonar a otras personas. Por consiguiente, en el curso, ¿no?, cuando dice perdonamos a otros, por consiguiente nos perdonamos a nosotros mismos, porque es lo mismo. Una vez aceptamos la idea de que en el mundo externo no existe nada excepto lo que nosotros ponemos allí, reconocemos un vínculo directo entre lo que hay en nuestras mentes y lo que vemos fuera. Un vínculo entre lo que hay en nuestras mentes y lo que vemos fuera, de lo que hablamos aquí en esta sección. Bueno, ya ha pasado 1 hora y vamos a ir terminando. Ninguno quiso hacer ninguna pregunta, pero bueno, prepárense para la próxima. Hoy hicimos en este horario, pero hubo muchos quejones que me dijeron, qué temprano, qué temprano. Vamos a ver si podemos hacer unos por la tarde y otros por la mañana, y bueno, ir cambiando el horario para que de diferentes países puedan participar, porque bueno, la idea es que todos podamos participar. Igualmente ahora esto se supone que se graba, estuvo grabando, y se sube, me queda en la computadora y después lo subo a YouTube. Así que el que no lo pudo mirar, lo va a mirar por ahí. En la próxima vamos a hablar de la expiación con mayúscula y los milagros. A ver qué significa esto de la expiación y qué tiene que ver con los milagros. Bueno, gracias por estar y nos veremos en la otra. ¿Sí? Ya vamos cortando. Bien, a ver.